No había planeado detenerse esa noche. Los correos electrónicos podían esperar. Las interminables reuniones estratégicas podían esperar. Ethan Blake, CEO de Blake Logistics, se encontró desviándose de la autopista hacia el Centro de Distribución 12, un edificio en el que no había puesto un pie en casi 2 años. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte si te encantan las historias significativas. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Era casi las 10:30 p.m. cuando estacionó en el casi vacío lote de autos. Algunos coches dispersos se encontraban bajo farolas parpadeantes, sus sombras alargándose sobre el asfalto agrietado. Apagó el motor y se quedó sentado un momento, escuchando el suave chasquido del metal enfriándose. El almacén se alzaba frente a él, cansado pero firme, como las personas que trabajaban adentro. Ethan había construido esta empresa desde cero, cargando pallets él mismo en los primeros días. Ahora pasaba su tiempo en salas de reuniones de cristal, observando pronósticos financieros y gráficos de eficiencia. Extrañaba el piso de operaciones. Extrañaba ver las cosas por sí mismo, sin que nadie supiera que estaba mirando. Empujó la puerta del coche y salió al aire fresco de la noche, bajándose una gorra vieja sobre la frente. Nada de traje esta vez, solo jeans, una chaqueta y las botas gastadas que guardaba en el maletero para momentos como este, momentos de los que no le hablaba a nadie. A medida que se acercaba al edificio, el zumbido distante de las cintas transportadoras se hacía más fuerte. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban por encima. El almacén no estaba silencioso, pero había otro tipo de energía ahora. Un ritmo nocturno, más reducido, más tranquilo. Solo los que realmente mantenían todo en marcha. Se deslizó por una entrada lateral, asintiendo una vez hacia el guardia de seguridad que apenas levantó la vista de su portapapeles. Perfecto. Solo otro trabajador nocturno más pasando desapercibido. El piso principal se extendía ante él, interminables pasillos de estanterías altísimas, pallets apilados con inventario, montacargas dormidos como enormes bestias de acero entre turnos. Algunos trabajadores se movían como fantasmas entre las filas, con la cabeza baja, sus cuerpos avanzando con una determinación lenta y cansada. Ethan se mantuvo en los bordes, observando. No tardó mucho en verlo. Cerca del muelle 7, un joven trabajaba solo, de complexión media, cabello castaño recogido en una coleta baja, un chaleco de seguridad neón colgando sobre una sudadera descolorida. Se movía rápido pero con deliberación, revisando inventario, ajustando pilas desalineadas, recogiendo basura que otros habían dejado atrás sin pensarlo 2 veces. Mientras la mayoría de los trabajadores salían en cuanto terminaban sus tareas, este joven se quedaba. Ethan observó cómo el joven se detenía para ayudar a un compañero que luchaba por levantar un pallet torcido en una transpaleta, ofreciendo un rápido gesto de aliento antes de volver a su propio trabajo sin esperar agradecimientos. No había supervisores vigilando, ni reloj descontando para el pago de horas extra. Lo hacía porque necesitaba hacerse. Ethan se encontró de pie, observándolo más tiempo del que había planeado, los brazos cruzados de manera relajada. Había algo en la manera en que ese joven se movía, sin movimientos innecesarios, sin drama. Una consistencia tranquila, como un latido que el edificio mismo no sabía que necesitaba. Vio el gafete de identificación que colgaba del chaleco cuando pasó cerca. Chris Morales. Chris no lo notó. Estaba demasiado concentrado en volver a apilar una fila de cajas caídas, asegurándose de que el pasillo quedara libre. Su rostro era serio, pero no sombrío. Había una especie de orgullo tranquilo en su forma de trabajar, como si entendiera que incluso las pequeñas acciones importaban. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta inesperadamente. Solía conocer a personas como Chris. Solía ser una de ellas.
En algún momento, entre hacer crecer la empresa y perseguir mejores números, había perdido contacto con esa parte del negocio. La parte que no se trataba de metas trimestrales ni de estrategias de marketing. La parte que se trataba de personas reales que mantenían todo en pie, en silencio. La realización lo golpeó más fuerte de lo que le gustaba admitir. Se quedó oculto entre las sombras cerca del muelle, observando a Chris terminar sus tareas autoimpuestas. Cuando el reloj marcó finalmente las 11:06 p.m., Ethan esperaba que recogiera sus cosas y se fuera. Pero en lugar de eso, Chris sacó una llave inglesa del bolsillo trasero y se arrodilló junto a una transpaleta, inspeccionando una rueda floja que debía haber notado antes, sin supervisores a la vista, sin un bono por reparar equipos rotos, solo el instinto de dejar las cosas mejor de como las encontró. Ethan se recostó contra un poste de metal, dejando que una lenta, casi reticente sonrisa se formara en su rostro. Tal vez no había perdido por completo el alma de la empresa después de todo. Tal vez solo se estaba escondiendo, en manos de personas como Chris Morales. Y esa noche, finalmente, alguien estaba prestando atención. Chris terminó de asegurar la transpaleta y se incorporó, estirándose brevemente para aliviar la tensión en la espalda. Ethan notó el leve encogimiento de dolor en su rostro, una mueca rápida, reprimida, antes de que el joven volviera a ponerse en movimiento. No era el único que veía. En la esquina más lejana del almacén, una de las supervisoras nocturnas, Carla, conversaba distraídamente con otro trabajador, revisando su teléfono entre frases. No había ningún control real. Nadie se daba cuenta de quién estaba trabajando más duro, ni de quién estaba simplemente matando el tiempo, excepto Ethan. Chris tomó una escoba industrial de un armario cercano y comenzó a barrer los restos de cartón y envoltorios plásticos que se acumulaban en las esquinas. No era su responsabilidad. Esa tarea estaba asignada al equipo de mantenimiento del turno anterior. Pero Chris no parecía interesado en a quién le tocaba. Solo veía algo que necesitaba hacerse. Mientras barría, Ethan notó que el joven se detenía junto a una puerta lateral que conducía al área de carga exterior. El pestillo de la puerta estaba flojo, tambaleándose ligeramente cada vez que el viento nocturno soplaba contra ella. Chris dejó la escoba a un lado, sacó una llave de su cinturón y ajustó el pestillo hasta que cerró con un clic seguro. Pequeños actos, pequeños momentos, pequeños recordatorios de que el orgullo no siempre viene en forma de discursos grandilocuentes o grandes gestos heroicos. A veces viene en el silencio, viene en hacer las cosas bien, incluso cuando nadie está mirando. Ethan se pasó una mano por la barbilla, su barba de un día raspando ligeramente sus dedos. Cada parte de su instinto empresarial le decía que debía regresar al hotel, que tenía reuniones importantes por la mañana, que no ganaba nada quedándose allí. Pero otra parte, una más antigua, más silenciosa, le dijo que se quedara. Así que lo hizo. Se movió lentamente por el borde del almacén, asegurándose de no llamar la atención de Chris ni de los demás. No era el momento de intervenciones grandiosas. Era el momento de observar, de recordar, de aprender. Chris continuó trabajando en silencio, terminando tareas que no estaban en ninguna lista oficial. Cuando finalmente terminó, no fue para recibir felicitaciones ni para reclamar crédito. Fue porque había decidido que era suficiente. A las 11:30 p.m., Chris guardó las herramientas, colgó la escoba de nuevo en su lugar, se quitó los guantes y se dirigió hacia el área de fichaje. Ethan se mantuvo lo suficientemente lejos para no ser notado, pero cerca para ver cómo Chris marcaba su salida con un movimiento mecánico. Un pitido, un destello verde. Trabajo terminado. Pero antes de salir por la puerta trasera, Chris se detuvo. Miró brevemente hacia atrás, hacia las interminables filas de estanterías, los pallets, los pisos recién limpiados, y asintió una vez,
casi imperceptiblemente. Un gesto para nadie en particular, o tal vez para sí mismo. Luego empujó la puerta y desapareció en la noche fría. Ethan se quedó allí unos minutos más, dejando que el peso del momento se asentara en su pecho. No era solo un buen empleado, era el latido silencioso de un lugar que a veces olvidaba escuchar. Y mañana, Ethan decidió mientras salía lentamente hacia su coche, eso iba a cambiar, de una manera que todos recordarían. La mañana siguiente, Ethan llegó a la sede corporativa antes que su asistente. Dejó su chaqueta en el respaldo de su silla, encendió la computadora y redactó un correo electrónico que no se parecía en nada a los memos estándar de la empresa. El asunto decía, prioridad máxima, cambio en la cultura de reconocimiento inmediato. En el cuerpo, escribió, a partir de hoy, toda acción positiva, no importa cuán pequeña, debe ser reconocida formalmente, no solo por resultados en números, sino por esfuerzo, integridad y liderazgo silencioso. Adjuntó una nota personal a su equipo ejecutivo. Anoche vi lo que nuestros reportes no capturan. Vi a alguien sostener este lugar sin esperar nada a cambio. Eso termina ahora. No permitiremos que los verdaderos líderes sigan siendo invisibles. Antes de enviar el correo, se detuvo un segundo. Pensó en Chris, en el simple movimiento de ajustar un pestillo, de barrer un pasillo, de reparar una rueda floja sin que nadie se lo pidiera. Pequeñas acciones, gigantescas en significado. Presionó enviar. El impacto fue inmediato. Los teléfonos comenzaron a sonar. Los gerentes de las sucursales escribieron correos de seguimiento. Los jefes de área preguntaron si había un nuevo programa de incentivos. Algunos mostraron entusiasmo genuino. Otros, preocupación evidente. No importaba. Ya era tarde para retroceder. Ethan programó una reunión extraordinaria con los gerentes de todas las instalaciones para esa misma semana. Y en su agenda, en letras grandes y subrayadas, había una sola frase. Ver a los invisibles. Sabía que cambiar una cultura corporativa no ocurría con una simple reunión o con una bonita campaña de comunicación interna. Requería más. Requería acción. Ethan decidió empezar donde todo había comenzado, en el mismo almacén donde había visto a Chris. Ese viernes por la noche, volvió al centro de distribución 12, pero esta vez no entró solo ni vestido de incógnito. Entró por la puerta principal, acompañado por su asistente, un fotógrafo de la empresa y el director regional. Llevaba consigo una carpeta, y dentro de esa carpeta, algo más importante que cualquier informe trimestral, una carta personalizada, un reconocimiento formal y una oferta, porque algunos trabajadores no solo merecen ser vistos, merecen ser elevados, merecen ser recordados. El almacén estaba más animado esa noche. Los trabajadores nocturnos iban y venían, ocupados con el constante flujo de pedidos que debía cumplirse antes del amanecer. Montacargas zumbaban en los pasillos, escáneres pitaban al ritmo de la productividad, y las luces parpadeaban ocasionalmente sobre el concreto gris. Chris Morales estaba exactamente donde Ethan esperaba encontrarlo. Cerca del Muelle 7, organizando una entrega retrasada con la misma precisión silenciosa de siempre. No había cambiado nada en su comportamiento desde aquella noche. No sabía que alguien lo había estado observando. No sabía que el CEO de toda la compañía estaba a punto de alterar su noche para siempre. Ethan se mantuvo al margen un momento más, permitiéndose observar de nuevo. Cada movimiento de Chris decía lo mismo que aquella noche. Esto importa. Finalmente Ethan se adelantó, seguido de cerca por el director regional y el fotógrafo, quien mantenía su cámara baja para no alarmar a los trabajadores. Chris apenas levantó la mirada cuando escuchó los pasos acercándose. Estaba atando una caja suelta con cinta de embalaje cuando Ethan habló. Chris Morales. Chris se volvió,
confundido al escuchar su nombre de un extraño. Se enderezó lentamente, su mirada moviéndose del rostro de Ethan al logo en su chaqueta, y de allí al pequeño grupo que lo acompañaba. Sí, respondió con cautela. Ethan sonrió de manera abierta, amigable. Soy Ethan Blake. Extendió la mano. CEO de Blake Logistics. Un murmullo recorrió el área cercana. Algunos trabajadores redujeron su ritmo. Otros se giraron discretamente para mirar. Chris parpadeó, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. Finalmente, limpió sus manos en su pantalón y estrechó la mano ofrecida. Un gusto, murmuró. Ethan sostuvo su mano un segundo más de lo necesario, como para asegurarse de que entendiera que no era un saludo casual. Esta semana, dijo en voz lo suficientemente alta para que otros escucharan, he estado revisando personalmente algunas de nuestras operaciones nocturnas, y lo que he visto aquí me dejó impactado, no solo por la eficiencia, sino por el corazón que sostiene todo este lugar. La mirada de Chris se endureció ligeramente, como si se preparara para una reprimenda pública. Pero Ethan sonrió más ampliamente. Ese corazón, Chris, eres tú. El murmullo creció. Chris abrió la boca para decir algo, pero no encontró palabras. Ethan sacó la carpeta que llevaba bajo el brazo. La abrió, sacó una hoja y la sostuvo frente a todos. Este es un reconocimiento oficial, anunció. Un agradecimiento de toda la compañía por tu dedicación incansable, tu liderazgo silencioso y tu integridad diaria. También incluye una oferta de promoción inmediata a coordinador de operaciones nocturnas, con ajuste de salario y beneficios completos. El silencio que siguió fue absoluto. Chris parpadeó de nuevo, procesando las palabras lentamente. Yo, comenzó, la voz apenas un susurro. Ethan asintió. Tú, una ovación tímida comenzó cerca del área de carga. Un par de aplausos dispersos. Luego más. Y en segundos, todo el muelle 7 resonaba con aplausos sinceros. No los educados, no los obligados, sino los que nacen cuando la verdad se reconoce. Chris bajó la cabeza brevemente, luchando contra una avalancha de emociones que no estaba acostumbrado a mostrar en público. Cuando levantó la mirada de nuevo, había algo diferente en sus ojos. No arrogancia, no incredulidad, sino alivio. Alguien finalmente había visto. Alguien finalmente había entendido. Y esa noche, bajo las luces fluorescentes parpadeantes de un almacén cualquiera, un cambio comenzó. Uno que no necesitaba pancartas ni campañas de motivación. Solo necesitaba una cosa: ver lo que siempre había estado allí. Cuando el bullicio inicial disminuyó, Ethan caminó junto a Chris hacia un rincón más tranquilo del almacén. Sé que esto debe ser un shock, dijo Ethan mientras se apoyaba contra una estantería vacía. Chris soltó una risa nerviosa, todavía claramente abrumado. Sí, señor, no me lo esperaba en absoluto. Ethan negó con la cabeza. No me llames señor. Esta noche somos simplemente dos hombres que creen que el trabajo duro importa. Chris relajó un poco los hombros, aunque su mente todavía parecía correr a toda velocidad para alcanzar lo que acababa de suceder. ¿Cómo? ¿Cómo se enteró?, preguntó finalmente. Ethan sonrió, bajando la voz como si compartiera un secreto. Me perdí una reunión importante, admitió. Me desvié de la autopista, me estacioné aquí por impulso y vi a alguien reparando una transpaleta sin que nadie se lo pidiera, barriendo pasillos que no eran su responsabilidad y asegurando puertas para proteger a otros. Chris bajó la mirada modestamente. Solo hice lo que pensé que debía hacerse. Exactamente, dijo Ethan. Y eso, Chris, es lo que construye empresas que duran. No las estrategias, no los eslogans, la gente como tú. Hubo un momento de silencio cómodo entre ambos, lleno de comprensión mutua que iba más allá de palabras.
Finalmente Ethan habló de nuevo. El nuevo rol de coordinador no es solo un título bonito. Quiero que tengas autoridad para identificar problemas de seguridad, recomendar mejoras en las operaciones y, sobre todo, enseñar a otros a ver lo que tú ves. Chris levantó la mirada, la sorpresa cruzando su rostro. ¿Enseñar? Ethan asintió. Lo que haces naturalmente, otros pueden aprender. No quiero que esta empresa dependa de la suerte para encontrar a alguien como tú. Quiero que se convierta en parte de quienes somos. Chris tomó un momento para procesarlo. No era una simple promoción, era confianza, era responsabilidad, y en el fondo era una validación de que su manera de trabajar, su cuidado, su esfuerzo invisible, no solo era correcto, sino necesario. Haré todo lo que pueda, dijo finalmente, su voz baja pero firme. Eso es todo lo que siempre has hecho, respondió Ethan con una sonrisa sincera. Desde el otro lado del almacén, el director regional les hizo un gesto. Se estaba organizando una pequeña sesión de fotos informal para conmemorar el reconocimiento. No para marketing, no para redes sociales, solo para el equipo interno, para recordarles a todos que la grandeza puede empezar en los lugares más tranquilos. Ethan le dio una palmada en el hombro a Chris. ¿Listo para tu momento de héroe? Chris se rió tímidamente. ¿Listo o no? Aquí vamos. Mientras caminaban hacia el grupo que los esperaba, Ethan se prometió algo silenciosamente. Nunca más permitiría que el verdadero liderazgo pasara desapercibido en su empresa. Nunca más dejaría que el latido silencioso de su gente se apagara en medio del ruido de los números y los reportes. Había visto la diferencia que hacía una sola persona comprometida, y ahora todo el mundo iba a verla también. La semana siguiente, el cambio comenzó a hacerse tangible. Ethan no regresó directamente a su oficina corporativa después de su visita. En cambio, pasó los días viajando a otros centros de distribución, observando, escuchando y hablando con empleados que, como Chris, mantenían la operación viva en silencio. No fue fácil. Algunos gerentes estaban incómodos. Acostumbrados a operar sin supervisión directa, no sabían cómo reaccionar ante un CEO que de repente aparecía sin aviso previo. Otros intentaron montar espectáculos improvisados de eficiencia, pensando que podían impresionar con datos y presentaciones vacías. Pero Ethan no estaba allí para ver números. Estaba allí para ver a las personas, y lo que encontró fue revelador. En casi todos los almacenes había uno o dos trabajadores como Chris, silenciosos, consistentes, fundamentales, héroes anónimos, personas que nunca figuraban en las reuniones trimestrales ni recibían premios vistosos, pero sin quienes las operaciones se habrían derrumbado en semanas. Ethan decidió institucionalizar lo que había aprendido. En una videollamada general con todos los gerentes de área, presentó la nueva iniciativa. Programa de liderazgo silencioso. Cada trimestre, cada centro de distribución identificaría y reconocerá a los empleados que demostraran liderazgo a través de acciones consistentes y de impacto, no necesariamente de títulos o producción. No habría necesidad de autopromoción. No habría competencias. Solo observación genuina. Compromiso real. Además, los empleados reconocidos serían invitados a reuniones de planeación estratégicas para ofrecer su perspectiva desde el campo. No como adorno, sino como voces críticas en la toma de decisiones. La reacción fue mixta al principio. Algunos directivos tradicionales resintieron el cambio, pero para quienes llevaban años viendo cómo el verdadero trabajo pasaba desapercibido, fue un rayo de esperanza. Mientras tanto, en el almacén donde todo comenzó, Chris asumía su nuevo rol con la misma humildad que lo caracterizaba. No empezó con discursos ni reglas rígidas. Empezó caminando los pasillos,
hablando con los operadores, ajustando pequeños procesos que nadie había cuestionado en años, mostrando, con su ejemplo, que el liderazgo no necesita micrófonos, solo necesita acción y respeto. Un lunes por la tarde, mientras revisaba una lista de verificación de seguridad en el área de carga, uno de los trabajadores más jóvenes, un chico nuevo llamado Mateo, se acercó a Chris. Oye, ¿por qué haces todo eso? Preguntó, señalando el bloc de notas donde Chris anotaba observaciones. Chris sonrió. «Porque alguien tiene que cuidar de este lugar», respondió simplemente. «Y eso incluye a todos los que trabajan aquí». Mateo asintió, pensativo. «¿Puedo ayudarte?» Chris le tendió una hoja en blanco. Claro, empezamos revisando los frenos de esas transpaletas. Y así, de manera sencilla, de manera callada, el cambio comenzó a multiplicarse, uno por uno, persona por persona, hasta que lo que antes era invisible se convirtió en cultura. A medida que pasaban las semanas, el cambio en el almacén se volvía imposible de ignorar. No era solo que las operaciones fueran más eficientes, eso era evidente en los reportes semanales. Era algo menos tangible, pero mucho más poderoso. Una sensación de orgullo colectivo. Los empleados comenzaron a tomar más iniciativa, no porque alguien los vigilara, sino porque veían a sus compañeros haciéndolo. Limpiaban derrames sin esperar órdenes. Acomodaban materiales sueltos para evitar accidentes. Compartían sugerencias de mejora sin miedo a ser ignorados. Y en el centro de todo, como un faro tranquilo, estaba Chris. Nunca levantaba la voz. Nunca imponía autoridad con fuerza. Solo estaba allí, todos los días, haciendo lo correcto. Y en su presencia constante, otros encontraban permiso para hacer lo mismo. Ethan, observando desde la distancia, entendía ahora algo que había olvidado en los años de crecimiento y expansión. La cultura no se construye con palabras, se construye con actos, uno tras otro, una decisión a la vez. Un viernes, cerca del final del turno de noche, Ethan volvió a visitar el almacén. No para otra ceremonia, no para otra foto, solo para mirar. Se apoyó contra una columna cerca del área de recepción de mercancías, oculto entre las sombras, viendo a Chris y a su equipo terminar el día. Vio a Mateo, el nuevo, detenerse para reorganizar una pila de cajas que amenazaba con caer. Vio a Carla, que antes se distraía fácilmente, ofrecerse a capacitar a un compañero nuevo en protocolos de seguridad. Vio a otros trabajadores seguir pequeñas señales que Chris había dejado. Marcas discretas en el piso para zonas de carga seguras, instrucciones claras pegadas a las herramientas más usadas. Un almacén más seguro, un equipo más unido. Todo porque alguien, en su humildad silenciosa, había demostrado que otra forma era posible. Ethan sonrió en la oscuridad. No necesitaba intervenir. No necesitaba discursos. El cambio ya estaba en marcha. Cuando Chris pasó junto a la columna, lo vio. Se detuvo, sorprendido por un momento, y luego se acercó con una sonrisa tranquila. «No esperaba verlo por aquí otra vez», dijo. Ethan se encogió de hombros. No podía resistirme. Ambos rieron suavemente. Después de un momento, Chris preguntó, «¿Y qué le parece?» Ethan miró a su alrededor. La limpieza, la organización, la energía diferente en el aire. Luego miró a Chris, la fuente de todo ello. «Me parece», dijo con sinceridad, «que este lugar finalmente refleja lo que siempre debió ser». Chris bajó la mirada, modestamente. «No fui solo yo». «No», coincidió Ethan, «pero alguien tenía que ser el primero». Se estrecharon la mano brevemente, un gesto sencillo pero cargado de significado. Y luego, sin necesidad de más palabras, Chris volvió a su trabajo. Ethan lo observó un momento más. Luego se giró y se fue,
dejando atrás no solo un almacén transformado, sino un legado que no necesitaría su constante supervisión para sobrevivir. Porque donde el verdadero liderazgo echa raíces, florece solo, incluso en el silencio. A medida que el nuevo trimestre avanzaba, la iniciativa de liderazgo silencioso comenzó a replicarse en toda la empresa. No porque Ethan enviara memorandos insistentes, no porque se prometieran premios fastuosos, sino porque las historias, como la de Chris, se esparcieron de boca en boca. En el centro de distribución 7, una trabajadora llamada Rosa fue reconocida por reorganizar todo el sistema de almacenamiento de suministros médicos, sin que nadie se lo pidiera. En el Centro 4, un operador veterano llamado Joel fue celebrado por capacitar discretamente a 5 nuevos empleados después de sus turnos, asegurándose de que ninguno se sintiera perdido en sus primeras semanas. En cada rincón de la empresa, pequeñas acciones comenzaron a surgir. Acciones que antes pasaban desapercibidas, acciones que ahora se convertían en el nuevo estándar. Y en cada caso, cuando Ethan preguntaba por qué lo hacían, la respuesta era casi siempre la misma. Vi a alguien más hacerlo primero, el efecto de una sola persona, multiplicado, no por obligación, sino por inspiración. Mientras tanto, Chris nunca dejó que su nueva posición cambiara su esencia. Seguía llegando temprano, seguía quedándose tarde, seguía ajustando puertas sueltas y asegurando pasillos olvidados. Pero ahora no estaba solo. Mateo lo acompañaba muchas noches, aprendiendo sin pedirlo. Carla empezó a liderar pequeñas auditorías internas de seguridad. Incluso los supervisores comenzaron a consultar a Chris antes de implementar cambios en el almacén. La cultura había cambiado, no con pancartas, no con campañas de motivación, sino con el simple acto de mostrar respeto al esfuerzo genuino. Un día, mientras actualizaba un mapa de seguridad en el pequeño centro de operaciones que había improvisado meses atrás, Chris encontró una nota pegada en la puerta. Escrita con marcador grueso, en letra apresurada decía: "Gracias por cuidar de nosotros cuando nadie miraba". No había firma, no había necesidad. Chris sostuvo la nota por un largo momento, sintiendo una calidez extraña en el pecho. No porque necesitara reconocimiento, sino porque, por primera vez, entendía que su esfuerzo silencioso había creado algo que ninguna política corporativa podía forzar: confianza, unidad, cuidado genuino. Y todo había comenzado porque alguien, un día cualquiera, se negó a ignorar un pestillo suelto. Meses después, Ethan organizó un evento discreto en la sede central. No era una gala, no era una ceremonia llena de discursos interminables. Era una reunión íntima de todos los empleados que, como Chris, habían sido reconocidos como parte del programa Liderazgo Silencioso. Cuando Chris recibió la invitación, pensó en rechazarla. No le gustaba ser el centro de atención, pero algo en la nota, escrita a mano por el propio Ethan, lo convenció. "Has cambiado más de lo que ves. Me gustaría que fueras parte de lo que viene". Así que, una mañana fresca de otoño, Chris tomó un autobús hasta la ciudad, con su mejor camisa planchada y su libreta de notas doblada en el bolsillo trasero. El evento se llevó a cabo en una sala sencilla, con paredes de ladrillo expuesto y largas mesas de madera. No había escenarios elevados ni reflectores cegadores, solo sillas en círculo, café caliente y conversaciones reales. Cuando Ethan tomó la palabra, no leyó un discurso, solo habló. "Hoy no celebramos títulos", comenzó. "Celebramos decisiones, pequeñas, silenciosas, a menudo invisibles, decisiones que cambiaron no solo almacenes, sino la forma en que trabajamos y nos cuidamos unos a otros". Miró a Chris, miró a Rosa, a Joel, a cada uno de los presentes. "La verdadera cultura no viene de arriba", continuó. "Viene de las esquinas donde nadie está mirando.
de los momentos en que eliges hacer lo correcto aunque nadie lo exija. Chris sintió que las palabras no solo eran para él, eran por él. Después de la reunión, Ethan se acercó personalmente a cada empleado para agradecerle. Cuando llegó a Chris, estrechó su mano con fuerza. ¿Sabes qué me enseñaste?, preguntó Ethan en voz baja. Chris negó con la cabeza. Que los sistemas fallarán, los supervisores se distraerán, incluso los CEOs se alejarán demasiado. Pero si sembramos integridad en nuestra cultura, si empoderamos a las personas correctas, entonces, incluso cuando no estemos mirando, las cosas importantes seguirán siendo protegidas. Chris asintió sin necesidad de palabras. Ese día, cuando volvió a casa, no llevaba un trofeo ni un certificado llamativo. Llevaba algo mejor. La certeza de que su manera de ser, silenciosa y consistente, había dejado una marca. Que su forma de cuidar, arreglar y proteger había cambiado algo mucho más grande que un almacén. Había cambiado la forma en que su empresa veía el liderazgo. Para siempre. Y en los años venideros, cada vez que alguien en la compañía revisara un pestillo, asegurara un cable suelto o ayudara a un compañero sin esperar crédito, estarían siguiendo, quizás sin saberlo, las huellas silenciosas de un hombre que creyó que el trabajo invisible era el que más importaba. Chris no buscaba un legado, pero lo había dejado de todas formas, uno que permanecería, en cada turno, en cada decisión, en cada acto silencioso de cuidado. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.